Muy buenas tardes a todas y a todos, muy buenas tardes. Un gusto que estén por aquí, un gusto que en la mañana también hayan venido a nuestro seminario interno, que yo me perdí porque estaba yo en temas de salud allá en Polanco, pero que me dijeron que estuvo bien interesante la plática sobre en este caso fue sobre el ambiente laboral del Coneval y todo lo que podemos aprender. Al final de cuentas, esas son cosas que nos sirven para seguir aprendiendo cómo vamos. Y en esta ocasión, en la tarde siempre tenemos un seminario, en la mañana interno y en la tarde es más abierto, ¿no? Y en esta ocasión, pues nos da mucho gusto que esté por aquí Luis Rubalcaba, que algunos de ustedes conocen tanto en las áreas de evaluación, de economía, por supuesto, y me da mucho gusto, Luis, que estés por acá. Es nuestro primer seminario del año, entonces feliz año, y espero que tengamos pues, al menos 12 con áreas diferentes. Ustedes saben que este es un ambiente plural de seminario. Le decía yo a la doctora Elsa que cuando nos pongamos de acuerdo, invitamos a alguien directamente de salud también. Entonces, muy rápidamente, Luis Rubalcaba es doctor en Economía por la Universidad de Los Ángeles, UCLA, socio fundador de Spectrum Desarrollo, donde está colaborando. Se desempeña como profesor afiliado del CIDE, donde también ha estado trabajando de tiempo completo. Entre 2005 y 2006 se desempeñó como profesor visitante del Departamento de Economía, precisamente de la Universidad de Los Ángeles, UCLA, y es miembro del SNI Nivel 2. Es coeditor de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares, que es una encuesta, platicamos hace ratito con algunos de ustedes, muy importante, interesante, con esta característica que tiene un seguimiento de la gente desde hace ya, ¿qué? ¿10 años, Luis? 10 años. 10 años, y a la gente se le da un seguimiento, 15 años, en donde a la gente se le da un seguimiento a dónde se mueve, incluso a Estados Unidos, lo cual la hace una muy buena encuesta que la ha hecho junto con la doctora Teruel de la Ibero. Se conocieron recientemente los dos doctores, entonces están trabajando juntos. Y hemos envejecido con el pan. Exacto. En fin, el doctor Rubalcaba tiene diferentes publicaciones, miembro de diferentes comités de análisis, incluso de medición de la pobreza, ha publicado en el Trimestre Económico, Salud Pública, etcétera. Entonces me da mucho gusto, Luis, de tenerte por acá y que nos platiques de tus recientes análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación de estar aquí en el Coneval y ser el primero en inaugurar la serie de seminarios de este año. Entonces también les deseo feliz año nuevo, feliz medio año nuevo. Y para mí es un gusto estar con ustedes porque es una investigación que recientemente acabamos de hacer y qué mejor que tener este foro académico en el Coneval, pues para platicar con ustedes y compartir con ustedes cuáles son los hallazgos que encontramos. Y como toda investigación académica, pues es importante recibir la retroalimentación, porque solamente teniendo retroalimentación y solamente haciendo estudios que refuercen unos a los otros o que contradigan unos a los otros, podemos avanzar en lo que funciona y lo que no funciona desde un punto de vista de políticas públicas, y también ser críticos, ¿por qué no?, de los estudios que son rigurosos o no son tan rigurosos. Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. El título de la plática de hoy
tiene que ver con el seguro popular, y lo que analizamos es si efectivamente hay un impacto del seguro popular en la mortalidad en adultos. Y aprovechamos, como vamos a ver aquí, un análisis longitudinal precisamente de la encuesta de niveles de vida que comentó el doctor Hernández Licona, y tratamos de ver si hay un impacto de los beneficiarios, y posteriormente lo que tratamos de entender es por dónde podría estarse dando este impacto. Es una investigación meramente académica. Yo formo parte soy socio de la firma consultora Spectrum Desarrollo, pero sigo manteniendo mi pie y mi corazoncito en la parte académica. Entonces está coautoreado con Erika Arenas, que es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara, de la doctora Susan Parker, que es colega mía en el CIDE y que también es profesora de la Universidad de Maryland en Washington, D.C., y de la doctora Graciela Teruel, que forma parte de la Universidad Iberoamericana. Déjenme contarles un poco cuál fue esta motivación. Hoy en día nos enfrentamos a una situación apremiante en términos de salud, que tiene que ver con un tema de una transición epidemiológica y al mismo tiempo con un tema de una transición demográfica, que las dos están siguiendo. Cada vez hay más población adulta, no solamente en México, no solamente en países en vías de desarrollo, sino yo alcanzaría a decir que en muchos países donde ya esta transición de las cuestiones infectológicas ya se pasó. Entonces, eso genera presiones muy importantes en el tema de la provisión de servicios de salud, ¿no? Simplemente, y se han hecho muchos esfuerzos de generar modelos de política pública que pueda dar cobija y aseguramiento a la población en términos de salud. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la mejor política? Pues la verdad es que hay mucha discusión abierta de cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, para nosotros era muy importante, teniendo información sobre el seguro popular, cuestionar si esta política había funcionado o no, y en qué medida en un tema fundamental que tiene que ver con reducir o no la mortalidad en adultos mayores. Nada más por poner unas cifras, fíjense que en Latinoamérica, hoy hay 76 millones de adultos de 60 años o más, y de acuerdo con la ONU, en 2050, en escasos 30 años, van a haber 200 millones, casi 3 veces más esa población, ¿no? Y además esto está encaminado a un tema que tiene que ver que se enfrenta esta población, todos, a cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas, que su nombre lo dice, una vez que nos da, ya no se quitan, son sumamente onerosas y son sumamente lastimosas para el que las sufre en términos de expectativa de vida, en términos de expectativa productiva, y sumamente onerosas, y yo alcanzaría a decir de un tema de seguridad nacional para los países, de cómo afrontar en un tema intergeneracional poder apaciguar este problema que tiene una carga muy fuerte en las finanzas públicas. Aquí en Coneval se ha hablado de cuestiones de pobreza, se han tocado temas de desigualdad, y yo creo que es importante resaltar que así como hay una gran desigualdad en términos económicos, hay una gran desigualdad
en términos de tener acceso y de calidad a poder atender los problemas de salud de la población. Y eso yo creo que es fundamental poderlos atacar. En el caso de México, pues no se diga más, tenemos una desigualdad económica terrible y tenemos una desigualdad en términos de salud también muy fuerte. Me dijeron que lo apuntaba para acá, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Ya? Déjenme hacer primero un recuento de lo que se conoce en términos de resultados empíricos de impacto a nivel mundial en términos de el aseguramiento en salud a la población en general. Y yo empezaría tocando el tema de lo que se ha publicado en términos de países desarrollados, no en vías de desarrollo, sino en países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, etcétera. Pues se ha encontrado que no tener un seguro médico está asociado a una alta mortalidad. No contar con un seguro médico en esas poblaciones, pues aumenta la probabilidad de morir en un 26%, ¿no? Y por otro lado, tener seguro médico, pues permite tener al alcance un mejor y más oportuno diagnóstico y por lo tanto tener al alcance un tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Esto está asociado con una disminución en las tasas de mortalidad de un 6.3%. Entonces, en países en vías de desarrollo, donde todos sabemos que hay un estado de bienestar robusto, incluyente, universal, pues aún ahí y donde hay un nivel socioeconómico y de desarrollo mucho mayor que en los países en vías de desarrollo y que en nuestro país, pues aún ahí sí se observa que hay un impacto favorable de brindar a la salud, a la población, perdón, con mecanismos de aseguramiento en su salud. La que sigue, bueno, gracias. La evidencia en países en vías de desarrollo, sin embargo, no es tan contundente como la evidencia que hay en países de desarrollo. Esta es escasa y al mismo tiempo no necesariamente es concluyente. Por ejemplo, en México, Conti y Guinja en 2016, en un artículo académico que publicaron, pues atribuyen que la presencia del Seguro Popular disminuye la mortalidad infantil en 7% en municipios de alta marginación del país. Pero si hacemos este mismo análisis, por ejemplo, en artículos que han abordado el tema, en Costa Rica, país hermano, incluso hasta con menor desigualdad que nosotros, pues ahí lo que se ha investigado es que pues, no hay un efecto estadísticamente detectable. Entonces, como pueden ver, pues no hay evidencia contundente si sí o si no. En el caso de del impacto en temas de mortalidad en adultos mayores, ¿no? Todavía la información es muy escasa. Hasta hace una semana, debo confesar, no habíamos encontrado un artículo que se hubiera publicado que hubiera analizado en países en vías de desarrollo el impacto de dar aseguramiento en salud a la población en términos de mortalidad en adultos mayores. Lo encontramos y por eso lo pongo en esta presentación, pero es un solo artículo y ese artículo es de Taiwán y no hay para el mismo sistema de salud, para la misma población, para la misma base de datos de estudio, una conclusión que puede uno decir
pues va en una dirección. Se hizo un primer esfuerzo, autores Che y Etal en 2007, y no encontraron que hubiera un efecto significativo. Y recientemente se hizo una revisión de ese mismo artículo y encontraron que sí había una disminución en el riesgo de morir en 24%. Pero de nueva cuenta, podemos extrapolar esto al caso de México, podemos extrapolar esto al caso de otras experiencias en países de desarrollo. Son solamente un artículo desdoblado en 2 revisiones, donde habla de si hay un impacto en mortalidad o no. Y la verdad es que las políticas públicas se construyen no en función de los resultados de un artículo o de que alguien escribió un libro. Se construyen en base a generar sistemáticamente esfuerzos de evaluación que a lo largo del tiempo puedan dar cuenta de qué funciona y qué no funciona en la política pública. Y solamente teniendo un acervo importante de documentos de esfuerzos de evaluación, donde unos no encuentren efecto, donde unos encuentren un efecto positivo y donde otros encuentren un efecto negativo, solamente así podemos validar hacia dónde podemos ir. Creo que en ese sentido, mi comercial que en casa, mi gran reconocimiento al esfuerzo de Coneval en todos estos años de impulsar esta situación. Entonces, en el caso de mortalidad, pues no podemos decir, miren, si funciona, no funciona en temas de mortalidad el caso de dar aseguramiento en salud, porque es contundente la evidencia en países de desarrollo. Pues como comenté, las condiciones económicas, sociales, de acceso y de calidad de los servicios de salud en países desarrollados son muy diferentes a esas condiciones que enfrentan los países en vías de desarrollo y que enfrentamos nosotros. Entonces, sacar conclusiones de lo que se ha analizado en países en vías de desarrollo y decir esto va a funcionar en México, pues es muy arriesgado. Tenemos que elaborar toda una agenda, creo yo, de investigación que nos dé luz de lo que sí funciona y de lo que no funciona. En el caso de mortalidad, no tenemos esa evidencia. En la que sigue, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que, viendo esta preocupación, lo que decidimos hacer los autores es analizar el impacto en México de contar con seguro médico en el tema de las tasas de mortalidad en la población abierta que no tiene seguridad social, y aprovechando que se había tomado en administraciones pasadas la decisión de impulsar una política de salud, de aseguramiento, que se llama Seguro Popular. Dijimos, hay una ventana de oportunidad, porque tenemos el antes y tenemos el después, pues como científicos sociales, tomemos esa oportunidad y bombardeamos el análisis para ver si efectivamente hay o no hay efecto. Porque hay muchos aciertos, pero también hay muchas deficiencias en el Seguro Popular, que pues tampoco podemos extrapolar y decir si funciona o no funciona. Tenemos que ser muy cuidadosos para ver en qué contexto y en qué parámetros y por qué es que funciona. ¿Sí? Y en el caso de México, yo agregaría que es todavía más importante, bueno, obviamente pues somos mexicanos, ¿no? Nos interesa, pero desde un punto de vista del conocimiento de las políticas públicas de aseguramiento en salud a nivel mundial, es importante porque las enfermedades, la prevalencia de enfermedades y de muertes asociadas a enfermedades crónico-degenerativas son muy altas en este país. Es más alta, inclusive estaba yo revisando estas estadísticas, que lo que tiene Taiwán. Y en términos de desigualdad económica, en términos de desigualdad de salud, pues México tiene, desafortunadamente, se caracteriza por un país sumamente desigual, todavía más desigual que Taiwán. Entonces, con mayor razón,
queríamos ver en qué medida la política del Seguro Popular había mermado o había apoyado o no una reducción en la mortalidad. Como comenté, el análisis que vamos a presentar aquí parte de un análisis econométrico de impacto y después, en función de los resultados que observamos de impacto, que espero convencerlos y también pues recibir pues, sus opiniones al respecto, tratamos de hacer un paso adicional y no quedarnos solamente a vemos o no vemos impacto, sino ir un paso más y decir, bueno, si hay o no hay impacto, ¿a qué se debe? ¿Qué mecanismos podrían estar presentes que nos hacen prever que estamos encontrando o no estamos encontrando impacto? Entonces, en ese sentido, tratamos de abordar el tema desde un punto de vista orgánico de 360 grados de dos medias naranjas. Adelante, por favor. Déjenme hablar un poco de los antecedentes de México, muy brevemente en cuestiones de estadísticas de salud, describir un poco cómo se inició esta política del Seguro Popular. Bueno, en el año 2000, de acuerdo al censo de esa época, 50 millones de mexicanos no tenían seguro médico. Y cuando hablo de seguro médico es que no tienen seguridad social o que no tienen seguro privado. Esta es una realidad que conocemos y es una realidad que tiene mucho que ver, en el caso de México, con la segmentación del mercado laboral entre quienes tienen un trabajo formal y tienen acceso a la seguridad social y entre aquellos que no tienen un trabajo formal o que entran y salen de la formalidad a la informalidad y por lo tanto no lo tienen. Y si es uno adulto y adulto mayor y no estuvo en su vida productiva en la economía laboral formal, pues difícilmente tendrá uno acceso a la seguridad social. Y este tema de desigualdad se vuelve todavía pues más fuerte, porque no solamente son los adultos y los adultos mayores la población más desprotegida porque les aqueja estas enfermedades con mayor prevalencia, sino también es una población que ya no está generando ingresos y que sin embargo por no estar o contar con un sistema de salud, pues tiene que afrontar sus padecimientos haciendo gastos y erogaciones en gasto catastrófico que genera todavía una desigualdad mayor. Si a mí me preguntan cuál es la generación a la cual le tenemos una deuda, pues es a la generación de adultos mayores. Nuestra obligación es cerrar esa deuda y también creo que nuestra obligación hacia adelante es no generar una deuda hacia los que vienen. Entonces, el Seguro Popular, la política que se inicia en 2003, ha tratado de ser un esfuerzo del gobierno federal en colaboración con los gobiernos de los estados de proporcionar este tipo de un seguro de salud a este sector de la población informal que no tiene seguridad social, para tratar de reducir el gasto catastrófico. Si yo me enfermo y no tengo seguro, tengo un doble efecto negativo. No solamente dejo de trabajar, sino que además tengo que erogar para medianamente tratar de curar. Entonces, reducir el gasto catastrófico, reducir, como mencionaba yo, la inequidad en salud y, en última instancia, mejorar el estado de salud de los no asegurados. Y si eso se da, pues mejorar y aumentar la expectativa de vida de todos los mexicanos y de los adultos mayores.
Ha habido un gran cuestionamiento, y sigue habiendo un gran cuestionamiento, y es legítimo, yo diría, si ahora que hay la expansión y cobertura del Seguro Popular, pues esta cobertura efectivamente es una cobertura efectiva. No solamente en papel, que tienes el papelito de que puedes ir a atenderte a las clínicas de la Secretaría porque eres asegurado, sino que efectivamente cuando acudas haya la atención adecuada en términos de diagnóstico, en términos de tratamiento, en términos de seguimiento. Y mientras no logremos esto, pues difícilmente, aun cuando tengamos el papelito, vamos a poder reducir la brecha en desigualdad. Entonces, de nueva cuenta, elaborar este tipo de análisis, pues yo creo que son útiles para discusión de qué sirve, qué no sirve, qué podemos mejorar, ¿no? Hacia adelante. La siguiente, por favor. Gracias. Esta es un histograma que muestra cómo a partir del 2003, cuando se formaliza el esquema de Seguro Popular, cómo se hizo un esfuerzo del gobierno federal para expandir el número de cobertura y de beneficiarios a nivel del país. En 2004 había 5 millones de beneficiarios y en el 2017 había 53 millones de beneficiarios. Estos son datos administrativos de la Secretaría de Salud. En el 2018, 7.7% son beneficiarios de 65 años o más. Entonces sí es impresionante el esfuerzo que se hizo de desplegar el que pudiera pasar de una cobertura de 0 en el 2003 a tener una cobertura del casi del 60% en el 2017. La pregunta es, ¿los estados funcionaron en la provisión de estos servicios? ¿Se logró que la oferta empatara a la demanda? ¿Y se logró que hubiera una cobertura efectiva? Pues algunos pueden decir que sí, otros podemos decir que es cuestionable, pero finalmente donde vamos a evaluar si efectivamente funcionó o no funcionó, pues son en los resultados duros de impacto, si hay o no hay, ¿no? Entonces esta es la distribución a lo largo del tiempo, cómo creció el Seguro Popular. En la siguiente lámina, por favor, ahí podemos ver que en los primeros años de expansión del 2004-2010, que es donde vamos a enfocar nuestro análisis, pues se enfocó en cubrir a la población que radicaba en localidades, en municipios de media y alta marginación, de acuerdo al índice de marginación de CONAP. Por ejemplo, población analfabeta de 15 años o más, pues el 15% en 2004 de los municipios, en el 23% y 21% en los municipios en el 2006 y 2010. Términos de población en viviendas sin electricidad, pues un 8% donde se hizo este esfuerzo está cruzado. En estos municipios no tenía 8% de los habitantes, no tenía electricidad. Con pisos de tierra, el grado de marginación lo pueden ver ahí, 25, 42 y 39% de los hogares. Entonces, fue una expansión que se dio, un esfuerzo en los municipios en este periodo de tiempo, 2004-2010, de municipios de media y alta marginación. Y de acuerdo a estos datos, pues se puede ver que se empezó por los municipios de marginación media y se culminó el esfuerzo en este periodo en municipios
de alta marginación. Esto es un análisis que hicimos nosotros tomando información de los datos administrativos de la Secretaría de Salud de cómo se expandió el Seguro Popular geográficamente, y teniendo esos municipios nos fuimos a los datos de CONAPO y construimos estos indicadores, ¿no? Entonces, no solamente hubo una gran expansión, sino hubo una expansión, se hizo un esfuerzo en los municipios de mayor marginación del país, que son municipios rurales, generalmente las localidades. Adelante, por favor. ¿Qué se ha encontrado en términos de indicadores de esta política de seguro popular? Ya comenté que en términos de mortalidad no hay, pero no hay no solamente en México, sino no hay más que el caso de Taiwán, en mortalidad adulta, en incidencia. Pero se han hecho estudios sobre el seguro popular y su posible impacto en varias otras dimensiones. Se han analizado si el aumentar la cobertura en este seguro médico aumenta la utilización de los beneficiarios en la utilización de servicios de salud, tanto en consulta externa como en hospitalización. Y si eso está sucediendo, si eso se ha traducido en que haya habido una disminución en el gasto catastrófico. Gasto catastrófico, cuando nos referimos en este contexto, es el gasto que las familias no aseguradas tienen que erogar en gasto en salud cuando se enferman por no tener un mecanismo de aseguramiento que les permita diversificar el riesgo. Susan Parker y Rebecca Wong, en un artículo reciente que acaban de publicar en la revista Demography, encuentran impactos positivos en que ha aumentado las consultas y la hospitalización y el tratamiento de varias enfermedades entre los beneficiarios. Nosotros, en un artículo anterior que está publicado en el trimestre económico, encontramos que aumenta la utilización también de servicios en salud, en consultas en particular. Y en términos de reducción en gasto en salud, Jeff Kroger y otros han encontrado que el hecho de que los hogares y las personas estén afiliadas al Seguro Popular ha ayudado a disminuir los gastos catastróficos en 36 y 43%. Finalmente, ¿esto es bueno o es malo? Pues desde un punto de vista de si efectivamente está reduciendo el gasto catastrófico, pues podría uno decir que es un aliciente, porque está uno disminuyendo un costo económico en una población de escasos recursos, y con ello está uno contribuyendo a una menor desigualdad económica. Pero el hecho de que haya una mayor asistencia a los centros de salud por parte de esta población y que se les reciba en términos de consultas, en términos de hospitalización, pues de ahí no podemos brincar si estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué tal si hay más visitas? Pues porque no los atienden, o hay más visitas porque sí los atendieron y el diagnóstico fue incorrecto y el tratamiento fue peor. Y si a mí me preguntan, pues es altamente cuestionable esto, porque si es un sistema que se expandió así de fuerte en esos años, pues cómo se organizó el Estado mexicano, el gobierno federal y las entidades federativas para proveer de esta atención. Entonces, es loable hacer estas preguntas de si efectivamente tenemos indicadores de impacto más allá de que si se disminuyó el gasto catastrófico y más allá de que si la gente está utilizando
más estos servicios. En términos, el siguiente, por favor. Entonces, en términos de la incidencia en salud, ¿qué es lo que se ha encontrado? Pues, por ejemplo, Varovsky, en el 2011, en un artículo que está publicado, él dice, yo no encuentro ningún efecto en indicadores de salud. Otros autores, en el 2016 y Parker en 2018, encuentran que ha aumentado el tratamiento de diabetes, pero pues eso ha disminuido la aflicción o ha permitido que aumente, que esté el tema de la diabetes bajo control. Pues no lo sabemos, no lo reporta. En términos de mortalidad, hay dos artículos, uno publicado en 2012 y uno publicado en 2016, donde dan cuenta esos artículos de que ha habido una reducción en mortalidad, pero en el tema de materno-infantil. Ese es un tema sumamente importante en comunidades aisladas y rurales. El tema de fallecimientos por temas materno-infantil sigue siendo un reto para México, y que estamos rezagados en los compromisos del milenio con respecto a la ONU, ¿no? Bueno, aquí encuentran esto. Y también han encontrado otros autores que hay una menor frecuencia en temas de parto prematuro del 10%, lo cual a lo mejor pudiera estar asociado a que se le da un seguimiento prenatal a las mujeres que acuden y que están embarazadas. Pero en términos de indicadores duros de salud, pues no, de enfermedades crónico-degenerativas, que es un tema importante, pues no hay evidencia, y como repito yo, en adultos mayores, pues tampoco hay esta evidencia. La siguiente, por favor. Habiendo contextualizado esto, déjenme ahora sí ya entrar a cuál es nuestra estrategia que seguimos en esta investigación, comentando cuáles las fuentes de base de datos que utilizamos y luego la estrategia econométrica empleada. Utilizamos información administrativa del Seguro Popular en términos de cobertura a nivel geográfica, y utilizamos información del Censo 2000, más adelante va a quedar claro cómo lo usamos. Pero la fuente de datos principal con la cual podemos hacer el análisis es la encuesta nacional de niveles de vida de los hogares. Si vamos a hablar de mortalidad, pues lo ideal es contar con una base de datos que siga a los individuos a lo largo del tiempo y que pueda dar cuenta quiénes de esos individuos siguen vivos y quiénes de esos individuos fallecieron, ¿no? La ENVI es una encuesta que permite dar cuenta de esto. Es una encuesta que es representativa a nivel nacional y que también es representativa a nivel urbano-rural, lo cual para nosotros es importante porque vamos a enfocar el análisis en las poblaciones rurales de México. La línea basal contaba con 8.400 hogares, alrededor de 35.000 individuos, y los hemos seguido a lo largo del tiempo. La unidad de observación no es el hogar, la unidad de observación es el individuo. Es decir, nosotros llegamos en el 2002 a las viviendas que nos construyó la muestra del INEGI. En esas viviendas preguntamos cuántos hogares había. En esos hogares pedimos que nos dijeran quién eran los residentes de ese hogar y conformamos el roster de miembros del hogar de esos 8.400 hogares. Y esos individuos, niños, madres, jóvenes, adultos, ancianos, son la población representativa del 2002 que hemos seguido a lo largo del tiempo, independientemente de que si el hijo creció, se casó y formó otro hogar, o si el hijo mayor por necesidades económicas migró, o si todo el hogar se cambió.
Entonces podemos seguir a estos individuos a lo largo del tiempo y analizar no solamente sus cambios en la dinámica laboral y de salud, sino en este caso en particular, si el individuo falleció o no falleció en años subsecuentes. El primer levantamiento fue en el 2002, el segundo en el 2005, el tercer levantamiento fue en 2010. 2002-2010 es la ventana de tiempo donde vamos a hacer el análisis, y actualmente en el 2019 estamos levantando el cuarto levantamiento. Hemos logrado tener en estas tres rondas, en B1, 2 y 3, tasas de recontacto del 90% de los individuos iniciales. Adelante, por favor. Entonces, las ventajas de la INVI, como decía yo, pues permite modelar la probabilidad de muerte a lo largo del tiempo. Si se fijan ustedes, en el 2002 fue la línea basal, fue antes de que entrara el Seguro Popular, y después lo seguimos a lo largo de la expansión. Y contamos también con información de utilización de servicios de salud, indicadores de salud e información socioeconómica y demográfica preprograma, que es importante para poder identificar el impacto. Adelante, por favor. Esta es la misma gráfica de la expansión de la cobertura de salud entre 2002 y 2010, que es donde vamos a hacer el análisis. La que sigue, por favor. Si pueden ver, el levantamiento de la línea base fue en el año 2002, donde todavía no existía esta política. El siguiente levantamiento, la que sigue, por favor, de la ENVI2 fue en el 2005, a inicios del esfuerzo de cobertura del Seguro Popular. Y el tercer levantamiento, la que sigue, por favor, pues se da cuando casi se logra tener cobertura universal en la población. No estoy diciendo con esto calidad de los servicios, simplemente cobertura. Entonces, el tener el antes y tener el panel a lo largo del tiempo es lo que nos permite a nosotros, en un análisis longitudinal, ver si la presencia del Seguro Popular ayudó o tuvo algún impacto en disminuir la mortalidad de la población adulta en México. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es un modelo de probabilidad ideal, donde vemos si aumenta o disminuye la probabilidad de haber muerto una vez en el 2002, si la persona murió en el 2005 o murió en el 2010 o no murió, y relacionarlo eso con la presencia de la cobertura del Seguro Popular dentro de su municipio, en la localidad donde la vive. Es decir, es una identificación de intent to treat, donde explotamos la heterogeneidad que hubo en la expansión de esta política en estos años a lo largo de estos municipios. No asociamos si la persona estaba asegurada o no, porque ahí hay un problema de endogeneidad. Si yo estoy muy enfermo, pues me aseguro. Si no estoy enfermo, pues a lo mejor no me aseguro. Entonces ahí hay un tema de endogeneidad. No, nosotros decimos, no vamos a hacer un análisis de un impacto directo, sino lo que vamos a hacer, vamos a analizar una intención de impacto, un intent to treat. Si es que a mayor cobertura y presencia del Seguro Popular de beneficiarios en la localidad, eso tuvo una asociación con que la persona que seguimos a lo largo del tiempo, antes y después y durante la expansión del programa, sobrevivió o no en el panel. Adelante, por favor. La especificación empírica no es tan inmediata, porque si vemos esta gráfica descriptiva, pues podemos caer en conclusiones equivocadas. Miren, aquí pues graficamos nosotros la misma expansión del Seguro Popular, y luego también utilizando los datos administrativos del Sistema de Salud, de la Secretaría de Salud, y luego pues utilizando también análisis de estadísticas vitales del INEGI, de los censos 2002, el conteo y el 2010, pues graficamos la mortalidad en áreas rurales en adultos de 50 años o más, y aumentó. Entonces, un análisis así, pues podría uno decir, oye, pues entonces
mayor expansión del seguro popular, mayor cobertura, pues estamos haciendo las cosas al revés. Queríamos resolver el problema y lo empeoramos seguramente, y atiborramos a las clínicas de gente y mermó a lo mejor la atención, ¿no? Se pueden hacer en 1000 hipótesis y puede uno analizar. Yo creo que es importante saber por qué aumentó. Yo en lo particular no sé por qué aumentó la mortalidad de esa forma a nivel de las estadísticas poblacionales. Es un tema importante a investigar, pero es un tema más importante en lo que nos atiene a nosotros en esta presentación, que es cómo aislamos esa correlación de aumento en la probabilidad, en la mortalidad poblacional y del aumento de la expansión del seguro popular, de una mera asociación a un tema de una asociación causa-efecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adelante, por favor. Aquí está la especificación empírica. La especificación empírica, pues la variable dependiente, como mencionaba yo, es 1, 0, 1 si la persona murió o no en el 2005 o el 2010, la persona que conocimos y entrevistamos en el 2002, en la línea basal, antes de que se introdujera la política, y el coeficiente B es el impacto que tiene una mayor cobertura, una mayor presencia en su municipio de cobertura de seguro popular en la relación con esta mortalidad. B, S es la proporción de beneficiarios en el municipio M donde reside esta persona, que fueron la proporción sobre la población total, que son beneficiarios del seguro popular. Y es la proporción y la cobertura un año antes de lo que estamos observando el evento de si murió o no, porque estamos esperando que, si es que funcionó el seguro popular para mitigar la mortalidad, esperaríamos que no es inmediata, sino que hay un lag, un efecto retardado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí de esfuerzo? Bueno, pues controlamos por efectos municipales y controlamos por efectos tiempo, precisamente para aislar la correlación espuria que vimos entre aumento en la mortalidad y aumento en la cobertura de salud. Y más adelante vamos a presentar tus resultados y espero convencer de lo que nosotros creemos que estamos viendo aquí. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Dónde vamos a ver este análisis? Lo vamos a hacer en la población de 50 años o más, sin seguridad social o seguro privado antes de la entrada del seguro popular, es decir, en la línea base, que son residentes en zonas rurales por dos sentidos. Uno, pues porque ahí la cobertura del seguro de seguridad social era la más baja, entonces la población es la más desprotegida. Y segundo, pues porque no tienen acceso a otras ofertas de seguro de médicas o son muy escasas que las que no esté proveyendo el Estado. Nuestra muestra son 1.280 individuos distribuidos en 69 municipios, hombres y mujeres de 50 años o más. Adelante, por favor. Miren, aquí podemos ver lo que mencionaba yo, cómo explotamos el panel con la expansión del seguro popular. Fíjense, en el año 2002, ningún municipio tenía seguro popular. En el 2005, 70 municipios rurales de nuestra muestra tenían seguro popular. Y en el año 2010, el 100% de nuestros municipios en nuestra muestra había por lo menos una persona que fuera beneficiaria del seguro popular. La siguiente. En la siguiente, ok, no solamente tengo que ver si efectivamente aumentó la presencia de cero o no del seguro popular en el municipio, sino lo que tengo que ver es pues, con qué proporción de la población se cubrió, porque si es una persona de 1 millón, pues no puedo asociar esa cobertura a que la probabilidad de las muertes de ese municipio, pues, porque es una falacia. Entonces lo que quisimos ver, bueno, en estos años, cómo aumentó la proporción de beneficiarios cubierta como proporción de la población total de estos municipios
donde empezó a haber presencia del Seguro Popular. 2002, 0, obviamente. 2005, el 25% de la población reportaba ser beneficiaria del Seguro Popular. Estos son datos administrativos del Seguro Popular, divididos entre la población del 2000 del censo. Y en el 2010, 1 de cada 2 pobladores de los municipios rurales era, por lo menos, beneficiario del Seguro Popular. Adelante. Ok, eso está muy bien, pero de eso, pues, ¿cuántos realmente hicieron utilización del servicio, de utilización de servicios? Bueno, el 36% era en el 2007 y luego bajó al 14% en el 2010. ¿Sí? Otra vez datos administrativos de la Secretaría de Salud. ¿Qué hicimos? De la información de los datos de los cubos dinámicos, hay información de esto a nivel de consultas de las unidades médicas y mapeamos todas las unidades médicas que caen en los municipios de nuestra muestra analítica y así construimos esto. Para nosotros, los resultados que encontremos aquí tienen que tener alguna validez a nivel nacional. Entonces hicimos este ejercicio, la que sigue, por favor, cómo se distribuía el margen extensivo e intensivo y la incidencia en utilización de servicios de salud la anterior, ahí estás, entre nuestra muestra analítica y cómo se dio a nivel de los municipios rurales del país. Y la verdad es que las diferencias no hay diferencias estadísticas, entonces lo que nosotros encontremos acá podríamos argumentar que tiene validez externa a nivel país, de la población adulta 50 años o más rural. Adelante. Estos sí son datos de la encuesta de niveles de vida. Como dije, tenemos información de estos adultos mayores que tenían 50 años en el 2002. Digo adultos mayores 50 años, yo tengo 50 años, pero ya no voy a decir que es adulto mayor. Adultos de 50 años o más, ¿no? Los que 50 son los nuevos 30, ¿no? Dicen así. Entonces, adultos, de 50 años o más, que los entrevistamos en el 2002, 3 años después, 7% de ellos había fallecido ya, hombres y mujeres. Y 8 años después, en el 2010, donde en este periodo de expansión del Seguro Popular, 17% hombres y mujeres habían fallecido. Tenemos y controlamos por deficiencias indicadores de preprograma, como deficiencia en hierro, hipertensión, obesidad severa y diabetes autorreportada. Esto es información que ellos nos proveyeron y que nosotros medimos en campo en el 2002, antes del programa. ¿Okay? Eso es importante para la identificación. Adelante, por favor. Entonces, esta es los resultados ya del análisis. ¿Se acuerdan? El beta, que era el intent to treat, que asociaba la proporción de cobertura de beneficiarios dentro del municipio en la probabilidad de la persona que murió de nuestra muestra que seguimos a lo largo del tiempo a nivel individual. Pues ese coeficiente B es lo que mostramos aquí. Todas las regresiones incluyen estos controles de salud, preprograma, controles socioeconómicos, características de la vivienda, del jefe del hogar, de la edad, de la educación, de la persona que fallece o no, del adulto de 50 años o más en adelante, ¿no? Y lo que presentamos aquí nada más es el beta. Fíjense, en la primera columna tenemos un efecto positivo, ¿no? A mayor cobertura en el municipio con mayor mortalidad. Pero esto es un efecto positivo porque adrede solamente estamos controlando por efectos fijos municipio, no estamos controlando por efectos fijos tiempo. Entonces lo que estamos observando ahí es precisamente la tendencia que les enseñé en la gráfica de mayor cobertura, mayor mortalidad. Y además mayor mortalidad, las personas entre más pasa el tiempo, pues mayor es nuestra probabilidad que muramos, decía Séneca, ¿no? Uno empieza a morir en el momento que nace, ¿no? Terrible, pero pues es la verdad, ¿no? En el segundo, especificación, además de los efectos tiempo, además de los efectos municipio, ponemos efectos tiempo. Y ahí, pues,
revierte el signo y encontramos un signo esperado, ¿no? A mayor presencia de la cobertura en salud en el municipio, menor la probabilidad de morir. ¿Cómo interpretamos ese 13% de la columna 2? Es si pasa el municipio de 0 a 100 en la cobertura de su población en el municipio, la probabilidad de que los adultos de 50 años o más en nuestra muestra no hayan muerto es del 13%. Esa es la magnitud y así es como lo interpretamos. Y esta es la población sin seguro médico. Adelante, por favor. En la siguiente, metemos ahí los controles, ¿no? Metemos las características de salud previas que tenían, incidencia, que es importante en la dinámica de mortalidad, y también las características demográficas. Se mueve un poco el coeficiente, pero la verdad es que no, los resultados siguen siendo consistentes de que disminuye, la presencia del seguro popular disminuye en 13% la mortalidad. ¿Qué pasa si hacemos esta división entre hombres y mujeres? Adelante. ¿Qué encontramos? Pues el coeficiente de hombres aumenta en la disminución en la mortalidad en 21%, pasar de 0 a 100 de cubrir a la población en el municipio, disminuye la probabilidad de que la gente de nuestra muestra no haya muerto en un 21%. Y en cambio el de las mujeres se colapsa a 0.03 y además deja de ser significativo. Pues ¿cómo está eso, no? A ver, ¿por qué las mujeres son marcianas y nosotros somos terrícolas? O que ellos no sufren de una prevalencia en enfermedades crónico-degenerativas o hay discriminación de género, o qué. Como que no hace sentido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en hombres sí y en mujeres se nos colapsa? La verdad, pues, vimos estos resultados y dijimos, híjole, pues ¿qué podrá estar pasando? Entonces, analizando, dijimos, a ver, ¿qué población es? ¿Es población rural? ¿Es población donde tiene presencia otros programas de política pública, como el programa de transferencias condicionales, Progresa, Oportunidades y la administración pasada Prospera? Y esos programas, pues, por diseño, le dan la ayuda generalmente a las beneficiarias, mujeres, condicionada a que sus hijos vayan a la escuela, pero condicionada a que ellas vayan a temas de salud y se atiendan. Entonces, pues a lo mejor ahí hay una concurrencia, por lo cual pues ellas están medianamente más protegidas que los hombres, y por eso cuando entra el Seguro Popular no estamos viendo esta situación. Entonces, la que sigue, volvimos a correr esto, pero entonces estratificamos para el caso de mujeres aquellas que preprograma en nuestra base de datos decían que no tenían Prospera, y preprograma de aquellos que decían que sí tuvieran Prospera. Si se fijan, los que tienen Prospera, pues el coeficiente no levanta en absoluto, ¿no? 0.07. Y además hasta es positivo, o sea, no es significativo, ¿no? Y en el caso de sin Prospera, sí es negativo y levanta al 11%, pero no tenemos la suficiente precisión estadística para decir que es un efecto significativo. Lo cual, lo que nos dice aquí es que pues debe de haber alguna interacción entre la política de Prospera, la política de Seguro Popular en la población beneficiaria mujer, que es importante analizar, creemos nosotros, con mayor cuidado hacia adelante. Pero donde sí es claro que hay un efecto, donde nosotros podemos hablar de un efecto, es en el caso de los hombres. Bueno, prueba de ácido. Si realmente me estás convenciendo que esto es un efecto, pues vamos a correr esa misma especificación empírica, esa misma regresión, con un grupo donde esperaríamos que no haya efecto. ¿Cuál es ese? Pues el grupo que desde un principio en esas localidades tenía seguridad social, ¿no? Si corremos esa regresión y encontramos efecto, pues entonces lo que estamos interpretando como efecto no es efecto, ¿no? Lo corremos adelante y en los hombres sin seguridad social se nos desploma el efecto a 0.24, con seguridad social, y desaparece en total. Entonces, eso nos da un poco la tranquilidad de lo que estábamos observando antes, pues sí hay una interpretación causa-efecto y no nada más
un tema de correlación espuria, ¿no? Adelante, por favor. La pregunta es, bueno, si creemos en estos resultados, la pregunta es, ¿por qué se está dando? ¿No? Bueno, como decía yo, pues estas personas de 50 años o más, pues seguramente tendrán una prevalencia en salud en enfermedades crónico-degenerativas. Miren, esto es estadísticas del Instituto de Health Metrics and Evaluation en 2017. Las causas de mortalidad en México, el 14% es por cuestiones cardiovasculares, el 9% es por enfermedad renal y diabetes, 6% es violencia y 6% es cirrosis. Entonces son incidencias importantes que a lo mejor estamos encontrando una disminución en la probabilidad de muerte en nuestra muestra de estos adultos, a lo mejor porque se están atendiendo estas enfermedades. Entonces, afortunadamente, en la encuesta levantamos también información autorreportada, debo decir, si las personas hicieron utilización de servicios de salud, consulta interna y externa, y si también fueron diagnosticados con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa y si también fueron tratadas. Entonces, con esa información, digamos, pues volvamos a correr la misma especificación, nada más que lo que hagamos no es modelar si la presencia del Seguro Popular impacta o no en la probabilidad de muerte o no, sino si impacta o no en que el individuo, los hombres, nos estamos encontrando una disminución de mortalidad en consultas, en diagnóstico y en tratamiento, ¿no? Misma especificación, mismo enfoque longitudinal. La que sigue, por favor. En nuestra muestra analítica, antes de pasar a los resultados, pues la proporción de consultas externas sobre el total de hombres beneficiarios en esas localidades, reportado por las unidades de salud de ahí, el 37% de estos beneficiarios hacía uso de consultas externas. Y de esas consultas externas, el 57%, la de abajo, tiene que ver con, se enfocaron a cuestiones de atender enfermedades crónico-degenerativas. Eso es en nuestra muestra analítica. ¿Qué tanto esto tiene validez a nivel de país? Hicimos este análisis con los municipios rurales a nivel país, la que sigue adelante, y encontramos pues, que las diferencias, no hay diferencias estadísticas. ¿Okay? Entonces, ahora sí, con esto, pues sí están asistiendo el 37% a consultas, y de los que están asistiendo a consultas, el 60% está asistiendo por cuestiones que están asociadas a cuestiones crónico-degenerativas. Bueno, pues entonces a lo mejor, pues por ahí puede haber un mecanismo por el cual estamos observando una disminución en la mortalidad. Entonces, con esto corrimos otra vez la misma especificación, la misma regresión, adelante. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que en términos de consulta externa, pues sí encontramos un impacto del 8%, aumentaron, ¿sí? En cuestiones de haber sido diagnosticado que la persona conoce que tiene diabetes, pues hay una incidencia de mayor presencia del Seguro Popular en que la persona está consciente de que tiene diabetes en un 13% y reporta un aumento en un 9% en la probabilidad de estar siendo tratado, ¿no? Esto es para los hombres donde encontramos la mortalidad. Otra vez, ¿esto es un tema nada más de asociación o es un tema causístico, causa-efecto? Pues corrimos esta misma especificación, pero otra vez con nuestra prueba del ácido, que es nuestro placebo, que son los hombres que tienen seguridad social, adelante, y ahí encontramos que pues no, estas personas con seguridad social no aumentan su presencia en consultas externas ni la probabilidad de que hayan sido diagnosticadas o que tengan un seguimiento en el tratamiento de diabetes. Pero ya lo tenían antes, de alguna forma, por su condición de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que sí hay un efecto en mortalidad y que probablemente está haciendo una disminución, precisamente porque están pudiendo, de alguna manera, mal que bien, siendo atendidas en alguno de los aspectos de crónica degenerativa. Y las siguientes ya serían las conclusiones. Resumiendo, encontramos
un efecto en la población de hombres y que está asociado en parte en la mortalidad, asociado en parte en la utilización de consultas externas y en una mayor probabilidad de diagnóstico y tratamiento crónico degenerativas, en particular en diabetes. Encontramos también que hay complementariedades entre el Seguro Popular y Prospera, que aquí no nos metemos a fondo, que nuestra recomendación es analizarlas con mayor detalle en investigaciones hacia adelante. Y algo que también pues, quisiéramos ver, que en la medida que tengamos más datos, es no solamente si moriste o no moriste, probabilidad, sino también cuál es la tasa de sobrevivencia, qué tanto más la presencia o no de este tipo de política aumenta o no tu expectativa de vida de la persona. Pero para eso pues, necesitaríamos tener el panel de la ENVI del 2019. Con esto pues, concluiría. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Luis Rubalcaba su exposición y vamos a abrir el foro a preguntas. Vamos a tomar una ronda. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera, que tiene que ver con los resultados que presentaste, y un poco saber qué tanto el tamaño de la muestra analítica que estás utilizando podría tener algún tipo de, no sé, algún tipo de injerencia en los resultados. Sobre todo pensando que tal vez la muestra, no sé si de mujeres y hombres sea distinta y que por eso que sea más pequeña la de mujeres y que por ahí vaya el asunto. Y si no es así, ¿cuál sería tu opinión sobre las implicaciones que tienen estos resultados, el hecho de que no haya al menos un efecto mínimo en la mortalidad de mujeres? Entonces. Gracias. ¿Alguna otra? Si gustas, empezamos con esa, en lo que piensan. Fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante. Nosotros también nos la hicimos. Si quieren, nos podemos regresar a los resultados del impacto en mortalidad. A ver, yo le hago. ¿Cómo? Pau, ¿tú me ayudas? Mira, la distribución entre hombres y mujeres de 50 años o más en nuestra muestra sigue la misma distribución a nivel poblacional, y la verdad es 50 y 50, ¿no? Entonces, en ese sentido, la muestra está bastante balanceada entre unos y otros. Ahorita lo vamos a ver con mayor precisión. Adelante. No, más, donde dice hombres y mujeres, ahí, fíjate, las observaciones que tenemos de hombres son 1.294 y mujeres 1.272, ¿sí? Aquí lo ves, ¿sí? Entonces son muestras muy parecidas. Podría decirse que a lo mejor son muestras pequeñas, entonces no tenemos la suficiente precisión, pero en el caso de hombres estamos detectando el impacto no al 5%, estamos detectando el impacto al 0.001%. Entonces no es un tema de precisión en el tamaño de muestra, son muestras analíticas equiparables, y donde estamos encontrando el impacto en hombres, la precisión es altísima, ¿no? El error estándar es suficiente. Tampoco es que pues, el tema epidemiológico de salud pública entre las mujeres y los hombres en esas comunidades sea muy diferente. No lo es, ¿no? Sí hay un poco de mayor prevalencia en diabetes en hombres que en mujeres, pero es mínima. Entonces tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Nosotros creemos que puede haber varias explicaciones. La verdad es algo que hay que analizar con mayor profundidad, ¿no? Aquí no proveemos esa explicación, pero lo que sí encontramos es que la interacción con Prospera pues no es desdeñable, ¿no? Las mujeres con Prospera todavía se colapsa todavía más el efecto, ¿no? Y en el caso de las mujeres con Prospera sí aumenta el efecto. Y ahí a lo mejor lo que está pasando sin Prospera es que no estamos teniendo suficiente precisión.
porque ya hay un tema de interacción de la segunda deriva, el efecto del Seguro Popular más la presencia de Prospera, y ahí a lo mejor nuestra muestra no está siendo lo suficientemente precisa para decir, pues es esto, ¿no? Por eso decimos nosotros que hay que analizar esto en la concurrencia de otros esfuerzos de presencia nacional que tienen que ver con salud, y uno de ellos pues es el que tenía esa presencia nacional, pues es Prospera, que por diseño sabemos que las mujeres les piden que vayan a pláticas de salud, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunta es, va en función más bien de la fuente de información. ¿Por qué ENVI y no ENACEM? La ENVI en vez de la ENACEM. Mira, los dos podrían ser, ¿no? No hay una razón por la cual utilizar una base de datos que la otra. La ENVI, pues es de la ENACEM, perdón, nada más la ENACEM no tiene biomarcadores para todos los adultos mayores, y la ENVI sí. Bueno, ok. Ya se va mi coautora. Bien. Hay varias razones. Aquí estamos utilizando a la población de 50 años, que no es necesariamente adulta mayor, en el año 2002, ¿no? Y nosotros estamos controlando por los biomarcadores que creemos que es importante, ¿no? O sea, la dinámica que una persona de 50 años, o cualquier persona, siga a lo largo del tiempo, en función de que si tiene una prevalencia de obesidad severa, si tiene hipertensión, si tiene déficit en anemia, etcétera, pues es muy diferente la tendencia de alguien que lo tiene y alguien que no lo tiene, ¿no? De hecho, pues uno de los temas que hay que enfocarnos en salud pública es la prevención de estas situaciones para no llegar a un tema de tener que paliar las enfermedades crónico-degenerativas. Y en ese sentido, pues la ENVI, como decía Graciela, pues tiene esa información, ¿no? La otra es que en el caso de nosotros, pues representativa a nivel rural, la encuesta lo que también pues, nos permitía pues tratar de ver que lo que encontramos aquí pudiera tener o no validez externa, que como lo vimos en las dos análisis comparativos de cómo se ve esta prevalencia y cómo se ve las características de nuestra muestra con las características de los municipios rurales de la población, no hay diferencias estadísticas, ¿no? Un poco, bueno, entiendo con esta explicación que también los biomarcadores están controlando en el modelo en cuanto a el diagnóstico y la prevalencia de las enfermedades. Pero ¿qué tan posible sería tener la probabilidad asociada, bueno, condicionada a que la causa de la muerte sea justamente esa condición y no cualquier otra? Y específicamente, para el caso de las mujeres, sabemos que sí tienen ligeramente una menor incidencia en diabetes, pero la causa de mortalidad por cáncer de mama, cáncer cervicouterino es mucho más alta, igual y controlar por esas causas de muerte podrían tener un impacto mucho mayor. ¿Cuál es la más despacito? Perdón, ya soy 50 y más. ¿Cuál fue lo segundo que dijiste? Si la causa de muerte en las mujeres podría estar también controlada, o bueno, condicionada a que la causa sea un cáncer cervicouterino, cáncer de mama. Mira, ahí sí, en el tema de si disminuye la prevalencia en muerte y en el tipo de muerte que se dio, ahí sí no podríamos hacer ese análisis con una muestra de 1.200 observaciones de hombres y mujeres, ¿no? Y por más que el tema de la prevalencia de cáncer de mama es un tema importante, pues también dentro de las estadísticas poblacionales, afortunadamente todavía no es grande como para que tuviéramos información suficiente entre sus 1.200 observaciones para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que sí, con otras fuentes de información, la EMSA tampoco podría, pero con otras fuentes de información a lo mejor se pudiera ver cómo están relacionadas esas muertes, ¿no? En SANUD, por ejemplo, pero en SANUD no es longitudinal, entonces no puedes ver
hacer este análisis de prospectiva de quién estaba vivo y quién murió después, por o sin a causa de la presencia del Seguro Popular. Es cierto que es importante controlar por características preprograma que pudieran influir el path de la tendencia de la probabilidad de muerte o no de sobrevivencia de las personas, ¿no? Porque pudiera estar correlacionado si no controlamos por esas en el término de error de los no observables en un análisis de impacto directo. Como no podemos estar seguros de que estamos controlando por todo, por eso el enfoque metodológico que utilizamos nosotros no fue un enfoque de diferencias en diferencias, ¿no? Donde tienes o no seguro popular y controlo por efectos fijos a nivel individuo, porque si yo tengo otro tipo de padecimientos y eso me está cambiando la tendencia a lo largo del tiempo, pues entonces el efecto fijo va a controlar por algo estático, pero no por la tendencia que puede ser diferenciada entre una persona que tenga cierto padecimiento y otra no. Y al no tener yo toda la información de todos los padecimientos, podría yo tener un problema de heterogeneidad y de contaminación de sesgo. Precisamente por eso no adoptamos el enfoque de diferencias e indiferencias para medir el impacto directo sobre los tratados, sino lo que hacemos es un impacto de la incidencia de la cobertura a nivel del municipio poblacional sobre la probabilidad de muerte de la persona, ¿no? Y lo que sí hicimos es controlamos para tener mayor precisión, pero no creo yo por un tema de contaminación, sino más bien por un tema de precisión en los datos, que tuviéramos menos dispersión en los errores estándar del estadístico que nos interesa en Intent to Treat y poder tener y detectar mayor impacto, ¿no? Y si eso fuera un tema, pues entonces en la población con seguridad social, pues deberíamos, si fuera un tema de contaminación de sesgo, pues deberíamos estar ahí viendo el efecto. Y sin embargo ahí no vemos efecto, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Sin más, ¿así? Por eso estoy tratando de digerirlo porque no me hace mucho sentido. Lo primero que pensé fue que puede haber diferencias entre hombres y mujeres en términos de condiciones de salud, que es un poco la pregunta que hicieron hace un rato. Otra puede ser un problema incluso de discriminación. A lo mejor las mujeres no tengan el mismo acceso que los hombres, pero con el caso de Prospera tampoco me hace mucho sentido. O sea, si hay manera de poder controlar a ver, lo que estoy pensando es que a lo mejor los hombres sí son más hipertensos, más diabéticos y si los pescaron a tiempo a lo mejor se ve ahí el efecto. Ay. Pues mira, por eso no me hace las diferencias por el programa que tenemos nosotros ahí y que de nueva cuenta es un intent to treat que no afectan demasiado, pues no hay diferencias estadísticamente tan fuertes, ¿no? En temas de deficiencia anemia, ahí no hay diferencias en nuestra muestra analítica. En hipertensión, pues los hombres, como dices tú, tienen un poquito más de prueba de... ¿Ese asterisco qué quiere decir? Que es significativo al 5%, ¿no? Pero es 0.11 contra 0.9, ¿no? Sí hay una diferencia estadística, pero en el primer momento no es tan grande, ¿no? La diferencia. En términos de obesidad, pues sí, ahí fíjate, las mujeres tienden en nuestra muestra, ahí tener más prevalencia de ser obesas severas. El que hayan reportado tener diabetes autorreportada, pues los hombres un poco, ¿no? Pero pues no, como que estas diferencias no nos convencen que sean los motores que están generando que uno tengamos un coeficiente del 20% con una precisión de 0.0001 cuando tenemos la misma tamaño de muestra, y en el lado de mujeres se nos colapsa, ¿no? Pero sí es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y la verdad, si ustedes tienen sugerencias de cómo más lo podamos abordar, lo que se nos vino a la mente fue el tema de
de Prospera, y por eso hicimos esa diferencia, porque el programa tiene presencia ahí, y desde antes, ahí es donde inició, en el 98, ¿no? Entonces, para el 2002, para el 2003 ya había 5 años de presencia del programa ahí, donde dijimos, pues a lo mejor ahí es donde hay una interacción, y por eso creemos que puede haber esa interacción. Si hay discriminación hacia las mujeres o no, o hay inhibición de las mujeres de acercarse, la verdad, si ustedes tienen información cualitativa de esos de análisis que hayan hecho estudios y nos pueden acercar, que ayude a pues, evidencia etnográfica, ayude a contextualizar esto, que no la tenemos y que es un buen punto tratar de buscar, lo vamos a hacer, es una muy buena idea, ¿no? En principio las mujeres usan más los servicios, son más conscientes de su salud, sí. ¿No? Entonces el efecto del seguro de salud es menor, el seguro popular, perdón, que el hombre que a lo mejor el trigger de ir a checarse fue tener seguro popular. O sea, si las mujeres van con o sin a tener más atención, si ese fuera el cierto, pues entonces con o sin para ellas es casi lo mismo, ¿no? Que no, es lo que nosotros interpretamos, ¿no? O sea, no hay unas grandes diferencias en términos de prevalencia ni de morbidez ni condiciones crónico-degenerativas en nuestra muestra, pero tampoco a nivel de las estadísticas que tiene el sector salud. Sí hay una diferencia entre la presencia de Prospera, que puede tener un efecto o una presencia más cercana al acompañamiento de la mujer que el del hombre. Y ahí, pues la mujer a lo mejor pues ya estaba siendo medianamente tratada y por eso de repente entra el seguro popular y no vemos esa diferencia. Que es nuestra interpretación y por eso hay que investigar más esa interacción. ¿Han pensado en tener en cuenta cómo ha cambiado el diseño del programa a lo largo de este periodo de estudio? Porque hay que recordar que insuficiencia renal salió en su momento de la cartera de servicios del Seguro Popular, no está en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero infarto está en menores de 65 años y no está evento vascular cerebral. Entonces esos 3 outcomes de mortalidad que son los más, los que explican la mayor tasa de incidencia, podrían ser una explicación valdría la pena, no sé, hacer un análisis ahí de sensibilidad. Sí, es pues muy buen comentario. Mira, la verdad, nosotros tenemos información si habían sido diagnosticados con enfermedad cardiovascular y habían sido tratados, pero ahí sí el tamaño de nuestra muestra es muy chiquita, muy pequeña en comparación, por ejemplo, a la prevalencia de diabetes, ¿no? Entonces, por eso, a ver, ni para qué hacemos un esfuerzo cuando sabemos ahí sí que tenemos una muestra chiquitita en temas de eventos vasculares cerebrales, todavía la incidencia es menor, que pues requerirías hacer el análisis con una base de datos con mayor presencia, ¿no? Pero de nueva cuenta tienes el tema de la longitudinalidad, que aquí no. O sea, ¿qué es lo que nos provee la ENVI? La ENVI lo que nos provee es que podemos controlar por ciertas características y condicionamientos de salud y podemos seguir al individuo a lo largo del tiempo para ver un cambio en su condicionamiento de salud que finalmente se traduce en mortalidad o no y que podemos asociar eso. Pero de ahí a hacer un análisis mucho más amplio de por qué se puede dar la mortalidad por eventos e incidencia mucho más diferentes y si regionales, y esto es igual en el sureste que en el noreste que en el occidente, pues no nos da la muestra, ¿no? Es la limitante del estudio. Pues, si no hay más, pues agradecerles muchísimo y esperarlos en las siguientes seminarios. Muchas gracias, Luis, bien interesante. Y como tú decías, yo creo que este estudio, con la ventaja de la ENVI
que tiene esas características, pues se tiene que sumar al resto de la evidencia de otros estudios para poder sacar conclusiones interesantes del programa, de la estrategia. Mil gracias, maestro Nominor. Pues, muchas gracias, Luis. Yo creo que este espacio que abrimos aquí en Coneval desde el año pasado nos va a permitir pues, seguir buscando y haciéndonos de evidencia, de estudios de diferentes temáticas relacionadas con política pública y con el bienestar, ¿no? Ojalá y esta información pues se siga ahondando, ¿no? Se siga proveyendo de mayor información, investigación sobre estos temas, ¿no? Y por parte de Coneval me permito hacerte llegar un reconocimiento y un agradecimiento por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias.